Sí, sí debe de cuadrar bien. Las longitudes están diseñadas para que se acoplen a ese ángulo. Pero sí debe de ver, sí está bien si es de 20 grados. ¿Sí? Pero hay un cierto grado de error, ¿no? Bueno, de diferencia en los grados que vamos a trazar nosotros y que usted ya trazó. ¿Me puedes repetir? Que hay una diferencia de los grados que nosotros trazamos y los que usted ya hizo. ¿Una diferencia? Sí, porque yo, bueno, no medí el ángulo en la pantalla, pero y solo tomé la distancia y ahí como me diera la figura, lo hice así. Nada más tienes que respetar bien tu escala. Nada más debes de respetar bien tu escala. Y debe de quedarte. No sé qué escala usaste, pero debe de quedar. Sí, mide 20 grados en donde está el punto A. No sé si algo mal en la escala, pero con los trazos, al medir, pero debe de quedar. Profe, Sí. de la recta AB, ¿cuál es su ángulo con respecto a la horizontal? De 45. Ok. ¿Y de la línea naranja? Ajá, de ese plano inclinado a la horizontal son 20. 20. Ok, gracias, profe. Perdón, es que llegué tarde. ¿Sí? Así que son 25 y 20, que suman los 45. También acá arriba, donde está el punto E, tienen que medir con su transportador el ángulo. ¿Cuál es el ángulo de ahí? De E, a ver, permítanme, déjame ver. Zeta 6. No sé si alguien lo midió. Como de 18. De hecho, no sé si se iba a usar. Déjame ver. Zeta 6. Porque yo lo medí y me dio de 70. De 70. Zeta 7, bueno, zeta del eslabón 7 con respecto al horizontal da como 28, alrededor de 28 ese. Y el otro segundo. Hay otro que es con el eslabón 5 con respecto al horizontal. Del eslabón 5 da 69. Tiene un buen. El eslabón de teta, del eslabón 6, donde está el punto E, del eslabón 6 con respecto al horizontal, es de 15. Ese es de 15 grados. ¿El eslabón 6? Ajá, del eslabón 6 con horizontal, hasta donde está el punto E. Explicando algo del examen. Con cartón y eso, ¿no? Profe, ¿y el del eslabón 3 con respecto al horizontal inclinado? El eslabón 3, ese es de 9 grados. Ese es alrededor de 9 grados. Puede ser 10, 11, 8. Ajá. ¿Cuál dijo, profe? Varía un poquito. ¿Cuál dijo? El que a mí me dio del eslabón 3 con respecto al horizontal, digamos teta 3, ese es a mí me dio de 9. Pues alrededor de 9 entonces.
Hay medio Pero puede 8, variar profe, un ¿está bien? grado. Sí, está bien, con 8 está bien. 8, 9, 10, ajá. Este es el de teta del eslabón 3. Del eslabón 5, les dije que eran 69 con respecto a la horizontal. Del eslabón 6, de 15. Del eslabón 7, 28. 28. Ajá. Más menos, como les digo, más menos esos grados, alrededor de los que les di. Puede ser 27, 29, 30, más o menos. No mames. Y los van a ir resolviendo de hacia arriba, hasta aquí, porque tienen el dato de hasta abajo. No pueden empezar resolviendo con todas las incógnitas hasta donde está la corredera 8. Deben de empezar de abajo hacia arriba para ir encontrando incógnitas, aprovechando el dato que les dan, que es la velocidad angular del eslabón 2. Entonces empiezan con la primera parte del mecanismo. En este caso, el de que tiene movimiento plano general es el eslabón 3. Empiezan con ese, analizándolo. Entonces, el eslabón 3 tiene en común los puntos B y C. Entonces, analizan la velocidad de los puntos B y C. La ecuación quedaría B, sería la resultante, igual a, bueno, la velocidad de B igual a la velocidad de C más la velocidad de B con respecto a C. Sería su primera ecuación. Y ya la analizan como hemos estado analizando cada uno de los términos que representan su trayectoria, la velocidad, y como de este sí tienen su dato, pues calculan la velocidad. Profe, la velocidad me dio 63.7. ¿Está bien o está mal? No, bueno, nos daban de dato que era 100 revoluciones por minuto y debíamos multiplicar por 0.1047 para pasarlo a radianes por segundo. Y ya eso lo multiplicamos por el radio del eslabón 2, que es de 10. Entonces 100 por 0.1047, pues es 10.47, ¿no? Se recorre el punto 2 unidades. Y luego por 10, pues da 104.7. Este hasta sin calculadora, ¿no? Se hace ese cálculo, son puros multiplicaciones de 100 y de 10. Nada más vamos recorriendo el punto. Pues la velocidad de B del eslabón 2 es de 104.7 radianes por segundo, un ángulo de 45 grados con la horizontal. Profesor, Sí, disculpe, yo ahí para trazar el triángulo, los 104.7 lo redondeé a 105 para la escala. ¿Está bien o tenía que ocupar el? sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? no hay ningún problema. Sí, Y yo me otra fijo en la pregunta. resolución y no hay problema. Sí, otra pregunta. Sí, Igual para el triángulo, pues ve que tenemos el origen, ¿no? el Y origen de velocidades. el origen de velocidad, sí. Y por ejemplo, lo que viene siendo el origen es el punto A, bueno, el punto A, ¿no? Ajá, en el origen está el punto A. Pero también podría, ahí también está el punto B, ¿no? Porque es el punto fijo, ¿no? También, No, el ¿no? punto B está en la punta de la flecha del vector que representa la velocidad del eslabón 2. No, el E, Ajá, el E sí, el B, yo pensé que el B. sí. El E sí, porque también es fijo. Ah, ok, Ese ok. también es el eslabón 1, digamos. Ujú. Entonces, tanto A como E están en el origen de velocidad. Ya, Ujú. gracias. Ok, y después ya analizan, ya que calculan la velocidad de B con su ángulo, el movimiento de C, un punto de C en la corredera, pues esa nada más es de traslación. Entonces ya nada más se representa, porque no tenemos para calcularlo, se queda representada la velocidad de C. Nada más sería velocidad de C igual a B su índice C y con su vector que representa la trayectoria de la corredera con el ángulo de 20 grados, ¿no? Que ya dijimos.
Y luego ya la del tercer término de la ecuación, que sería la velocidad v con respecto a c, que ya habíamos dicho que significa cómo veo desde c que se mueve v, o en otras palabras, desde c veo que gira v alrededor de c. A esta también la analizan y ya van a tener la representación de cada uno de los términos. Bueno, de la velocidad de v, pues si la conocen, las otras nada más van a quedar indicadas. Y luego siguen analizando la otra parte del mecanismo. En este caso sería del eslabón 5, el punto D y el punto F. D y F. Entonces la ecuación sería la velocidad de D igual a la velocidad de F más la velocidad de D con respecto a F. Igual analizan cada uno de los términos de la ecuación, como le hicieron anteriormente con la primera parte del mecanismo. Y después se van a la otra parte del mecanismo, donde ya va a aparecer su incógnita, que serían los puntos H y J, donde está la corredera. Sería velocidad de H igual a velocidad de J más la velocidad de H con respecto a J, la relativa. La vuelven a analizar. Ok, profe, si vamos tomando los datos que ya vamos calculando, ¿no? Ajá, van tomando. Y algunos, pues obviamente los van a... Nada más quedan algunos representados. Y a la hora de trazar su triángulo, pues ahí van a medir los vectores y es cuando van a empezar a encontrar las velocidades. Acuérdense de los tips que les di a la hora de trazar, que les dije que la resultante, o sea, el término que está del lado izquierdo, su flecha coincide con la flecha del último sumando. Ese es un tip. Y el otro tip fue que si me voy yendo hacia la izquierda, camino hacia atrás, la cola del vector del último sumando va a coincidir con la flecha del término del vector anterior. Y eso debe de cumplirse a la hora de trazar los triángulos. Y ya con eso les queda siempre bien. Ya trazan todos los vectores. Ya nada más miden el que necesitan. Que es el de la velocidad 8. De la Profe. corredera. Sí. Yo en el ángulo desde la horizontal hasta C, De la horizontal a C. Ajá, bueno, del plano, ¿no? Un inclinado. De la línea anaranjada, inclinada. ¿Te refieres a esa? Porque ahí es donde está la corredera C. Y ese ángulo pues da 20 grados. Sí, el plano donde está la corredera con respecto a la horizontal de 20 grados. Sí, les van a quedar resultados diferentes, pero cercanos, parecidos, por las diferentes escalas que toma cada uno. Profesor, otra pregunta. Obviamente, pues nada más no deben quedar muy disparados en diferencia, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, Pues ya profesor. les dije cómo van a ir las ecuaciones, ya nada más se encuentren en cada velocidad y trazan el triángulo. Entonces van a El ser punto H pues está a la mitad. 3 ecuaciones, sí. Sí, porque son 3 partes, pero están sencillos. y se podría decir que son 3 triángulos, ¿no, profesor? Bueno. Sí, en el mismo... Bueno, en el mismo. En el mismo origen de velocidades, sí. A partir de ahí empezamos a trazar.
Y por eso también ahí está en el origen de velocidades el punto E, el punto A, que son los eslabones fijos. Ahí siempre van los eslabones fijos en el origen de velocidades. Bueno, ya les dije también de la velocidad de B. No sé por qué les salió por ahí un compañero diferente, pero pues tal vez se le pasó multiplicar o convertir, no sé. Pero bueno, las 100 revoluciones por minuto se multiplican por punto 1047 para pasar las revoluciones por segundo. O sea, recorren el punto dos cifras, pues da 10.47, ¿no? Y eso lo multiplican por el radio de la trayectoria que dibuja el eslabón 2, es de 10, quedándole 104.7. La velocidad a 45 grados. Las demás velocidades quedan representadas. Y acuérdense que vamos tomando los ángulos de los vectores que son tangentes a las trayectorias. Esos ángulos se miden con respecto a la horizontal. Ese vector que representa la velocidad con respecto a la horizontal. Y para encontrarlos, medimos directamente de la figura con el transportador los ángulos que vamos a restarles a 90 grados. No sé si tengan alguna otra duda. Profesor, disculpe, ya la última pregunta. En el eslabón 5, que es de D a F, ¿de cuánto dijo que era el ángulo con respecto a la horizontal? 68. En el 5, alrededor de eso, bueno, a mí me dio 69, 68, está bien, 70, está bien así. Ok. No sé si quieran que les repita las ecuaciones. La primera de B, la velocidad de B igual a la velocidad de C, más pues la relativa, B con respecto a C. La segunda es la velocidad de D igual a velocidad de F más la relativa, D con respecto a F. Y la tercera ecuación, donde ya aparece nuestra incógnita, al calcular la velocidad de J, pues automáticamente estamos calculando la velocidad del eslabón 8, ¿no? Entonces calculamos la velocidad de J y con eso encontramos la del 8. Entonces sería la velocidad de H para la tercera ecuación igual a la velocidad de J más la relativa de H con respecto a J. Son las tres ecuaciones que tienen que manejar. Ya nada más los trazan, miden y pues ya encuentran su velocidad. Profe, Y ¿podría 10. repetir la última? Es velocidad de H igual a velocidad de J más la relativa, velocidad de H con respecto a J. ¿Podría repetir la primera también, por favor, profe? La primera es la velocidad de B igual a la velocidad de C más la relativa, velocidad de B con respecto a C. Porque el eslabón 3 es el que tiene movimiento plano general, por eso usamos esos. Y pues usamos los puntos extremos, que son los más fáciles de analizar sus movimientos. Porque podría ser cualquier punto sobre la barra 3, pero es más fácil los extremos. Porque si no lo hago así. Profesor, disculpe. Sí. Con respecto a las ecuaciones que dijo, también podrían reescribirse de otra manera, ¿no? Considerando, por ejemplo, en la primera como B fijo, ¿no? También podría ser. B fijo. ¿Cómo quedaría? O sea, velocidad de C igual a la de B más la de C fija de B. Ajá, sí. Podría ser así también. Y también podría ser es igual para las otras dos ecuaciones, ¿no? Igual para las otras dos también, pueden ser al revés. Y Va. nada más la figura queda pues volteada. Sí. El triángulo de velocidades, me refiero, queda volteado, pero miden lo mismo. Ok. Sí, también puede ser así. ¿Alguna otra duda?
¿Todo bien ya? Yo, profesor, no escuché al principio, ¿cuál es el ángulo que se forma entre A y C? Con respecto a la Entre A horizontal. y C de 20 grados. Si no es el plano inclinado donde está la corredera con respecto a la horizontal, es de 20 grados. Gracias, profesor. Sí. Profesor, una pregunta, pero ya medio rara. Sí. Este, A ver. ¿lo podemos hacer el procedimiento en la libreta o es a fuerzas en hojas blancas? Pues no es necesario que en hojas blancas. De hecho, a lo mejor en la libreta es más fácil por cuadrícula, ¿no? Que Sí. se puedan guiar más fácil. Como ustedes vean, si se les acomoda mejor en cuadrícula para hacer los trazos, medir y todo, pues mejor en la cuadrícula. Y no es necesario o forzoso de una manera u otra. Ajá. Y como ustedes gusten. Sí, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta qué hora tenemos para entregarlo, profe? Pues ahí en el Classroom le puse que hasta el lunes. Entonces yo creo que hasta las 11:59 con 59 segundos, yo me imagino que es cuando ya, porque sería martes, ¿no? Después, entonces, pues ya hasta la noche yo digo que es, porque nada más le puse el lunes, no le puse una hora. Ujú. Profesor, y ya, por ejemplo, una vez que se lo entreguemos, nos vemos el martes. Y ya tenemos la siguiente clase, ajá, el Ah, ok. martes. Sí. ¿Sí? El lunes todavía, pues no daríamos clase para que si no han terminado, pues aprovechen ese tiempo, ¿ah? Y sigan hasta terminarlo y ya el martes nos veríamos. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, pues el martes nos estaríamos conectando para la clase. Ya sería incluir ahora aceleraciones. Nada más lo único es que la ecuación va a ser más grande. Y si incluimos Coriolis, pues va a ser ya a lo mejor hasta de como 6 términos, 7 ecuación, y obviamente pues hay más triángulos en la misma figura, ¿sí? Pero ya con van dándose una idea, ¿no? Porque son varios triángulos en la misma también. Pero algo así. Y ya sería el último departamental, ese de aceleraciones. Sí, profesor. ¿No? Al fin. Esperemos que todos pasen. Bueno, pues los dejo entonces, ya que si no han comido, vayan a comer y pues ya se dediquen a resolverlo. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Tenga buena tarde. Gracias. Gracias Buenas. igualmente. Igual, gracias. Buenas. Hasta luego.